Bueno, entonces, digamos, acá vamos a comenzar el examen parcial o la solución del examen parcial del grupo electromagnetismo O. Y para ello, entonces vamos a considerar un ejemplo. Entonces, ¿qué es el anillo de carga? El anillo cargado eléctricamente y con densidad de carga lambda uniforme. Entonces, esto es un ejemplo. En el libro guía es el ejemplo 21.9 del libro guía. Básicamente, ¿qué es lo que esto consigna? Nosotros tenemos un anillo digamos este anillo en este plano de acá. A ver, para uno poder dibujar eso con perspectiva, sería como en este plano de acá, que sería el plano XZ, tener un anillo, ¿cierto? Este plano de acá, entonces sería como un anillo en este plano. Ahora en el eje perpendicular a ese plano, que sería el eje Y. Entonces sobre ese eje yo quiero determinar la fuerza eléctrica sobre una carga más Q a una distancia Y, por ejemplo, del origen del anillo. Este es un anillo que es como si esto es como un sistema en una dimensión. Usted coge, si usted tiene una tirita, ¿cierto? Si tiene una tirita, corta una tirita muy delgada y la dobla en forma de circunferencia de ese anillo. Es como si usted tuviera una tirita supremamente delgada de longitud 2pi por el radio del anillo, o sea, la circunferencia del anillo, ¿cierto? Entonces, o el perímetro del anillo. Entonces ese anillo tiene un radio de A y usted escoge un diferencial de carga sobre el anillo. Ese diferencial de carga va a estar en el plano XZ, ¿cierto? Por lo que la distancia de cualquier punto de estos, ¿sí o no?, al punto donde está ubicada la carga puntual, digamos que esencialmente va a ser un triángulo rectángulo independiente donde usted lo coloque en ese plano, ¿cierto? Usted puede colocar una tabla y puede colocar, digamos que un nylon en esa tabla de manera ortogonal, y usted va a ver que si usted dibuja una circunferencia sobre esa tabla, cualquier punto sobre la circunferencia va a formar un triángulo rectángulo con ese nylon que usted coloca ahí. Entonces, eso es esencialmente lo que sucede. Entonces, esta es la distancia. Y nos vamos a tener que preguntar quién es el que está cambiando. Entonces, si ese es un diferencial, este es un diferencial de longitud de arco. Ese diferencial de longitud de arco va a ser igual a... No, o no lo hagamos así. Simplemente digamos que la integral del diferencial de longitud de arco entre 0 y 2pi por a, que es lo que habla la circunferencia, es igual a 2pi por a. Esta es una integral fácil y es importante. Ahora, ¿cuál es la fuerza que ejerce ese anillo sobre esa carga puntual ahí? Entonces esa fuerza es una fuerza en esta dirección. A ver. Este diferencial de fuerza. Y digamos que este es un ángulo teta. Acá. Ahora, este sistema es un sistema completamente simétrico. Por lo tanto, si yo escojo un diferencial de longitud de arco en un punto simétrico o en un punto imagen de ese punto que yo acabo de escoger allá, este es otro diferencial de longitud de arco. Entonces la fuerza
va a ser completamente simétrica de forma tal que el eje Y acá es un eje especular, ¿sí o no? Entonces se generan fuerzas imágenes y por lo tanto las componentes en Y se cancelan y queda solamente perdón, las componentes, en este caso serían las componentes en Z, digamos, se cancelan y quedaría solamente una componente en X. O sea, quedaría dfx, acá esto sería 2 dfx. Ahora, si usted hace ese análisis con un elemento diferencial de longitud en este punto y un elemento de longitud de arco y un elemento diferencial de longitud de arco en este punto y los proyecta sobre ese punto, los que se van a cancelar son las componentes en X, ¿cierto? Se cancelan las componentes en X y en Z. Perdón, esto aquí es 2, eso está sobre el eje Y. Por lo tanto, entonces la fuerza queda completamente, digamos, dirigida en la dirección del eje de simetría del anillo, que en este caso es el eje Y. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Esa fuerza DFY, si el ángulo que forma, digamos, la línea entre la carga más Q y el diferencial de S es teta, entonces podemos decir que coseno de teta es igual a Y sobre la raíz de Y cuadrado más A cuadrado, ¿sí o no? Entonces, y por lo tanto dfx es igual a ¿quién? Perdón, dfx no, dfy es igual a la magnitud de df por el coseno de teta. Entonces la magnitud de df es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga, por el diferencial de carga producido por el anillo, dividido la distancia al cuadrado entre ellos dos, que sería y cuadrado más a cuadrado. Entonces dfy sería igual en este caso a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q, esto es lambda por dy en este caso, ¿cierto? Perdón, lambda por ds, porque estamos tomando la longitud de arco en este caso. Acá lambda es igual a la derivada de la carga sobre la longitud de arco, ¿cierto? Entonces ds sobre y cuadrado más a cuadrado ¿por quién? Por coseno de teta. Bueno, hemos dicho que coseno de teta simplemente era y por, o más bien y dividido la raíz de y cuadrado más a cuadrado. Esto es igual a, ¿quién es constante? Q es constante, lambda es constante, y es constante, ¿cierto? Sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre y cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Esto es constante, lo único no constante acá es diferencial de S. Por lo tanto, si nosotros hallamos la fuerza sobre ese eje de simetría del anillo, nos queda Q por lambda por Y sobre 4 pi epsilon sub 0 y cuadrado más a cuadrado a la 3 medios por la integral de 0 a 2 pi por a, que es lo que mide la circunferencia del diferencial de longitud de arco, ¿sí o no? Entonces esto queda igual a Q por Y por lambda por 2 pi por a sobre 4 pi epsilon sub 0 y cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces realmente esa es la fuerza en dirección, digamos, Y que produce un solo elemento de longitud de arco diferencial. Ahora lambda, hemos dicho que lambda es igual a dq sobre ds, por lo tanto
de Q es igual a lambda por ds. Pero de acá, si yo integro entre 0 y la carga total del anillo y entre 0 y la circunferencia total del anillo, me da que la carga es igual a lambda por 2pi por a. Por lo tanto, esto de acá simplemente es la carga. Así vamos a decir que esta es la carga prima. Listo, que es la carga del anillo, la carga total del anillo. La carga total del anillo es Q'. Entonces, por lo tanto, F sub y quedaría igual a ¿quién? A Q por Q' por Y. Q por Q' por Y sobre 4pi epsilon sub 0 y cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Entonces esta es la fuerza que produce un anillo con carga total Q' sobre una carga puntual Q a una distancia Y del origen del anillo sobre el eje de simetría, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a utilizar en los ejemplos en los ejercicios del parcial para poder solucionar tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2. Entonces a eso es a lo que nos vamos a dedicar en los próximos videos. Bueno, muchas gracias.